Merhaba. Paradójicamente, el segundo vídeo más visto en mi canal no trata sobre Turquía, sino sobre una prueba que me hice de ADN para saber cuál era mi identidad étnica. Como en este vídeo voy a hablar de aquel vídeo y no quiero haceros spoiler, yo os recomendaría que fuerais a ver primero aquel y luego regresarais a este. En aquel vídeo descubrimos que yo tenía un 96,5% de ibérica y un 3,5% de italiana, y yo comenté que estaba bastante decepcionada con esos resultados porque me hubiera gustado tener una mayor mezcla. Hubo gente que se indignó con este comentario, incluso hubo gente que me acusó de renegar de ser española. A toda esa gente que dejó esos comentarios tengo que decirles que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A mí me gustaría tener un ADN mucho más mezclado, pero acepto el mío y desde luego no reniego de ser española porque soy española. Dicho lo cual, con este vídeo pretendo dar un paso más allá porque mi prima, mi madre, mi padre y mi tía se han hecho también este test con MyHeritage. Y bueno, vamos a comparar cuántas coincidencias étnicas puede haber entre padres e hijos, primos, tíos, hermanos. ¿Creéis que se van a parecer los resultados, que hemos heredado lo mismo o que por el contrario son totalmente diferentes? Bueno, pues si tenéis todas esas dudas tendréis que quedaros a ver este vídeo. La primera en hacerse este test después de mí fue mi prima, que ya la conoceréis muchos porque ha salido en este canal tropecientas millones de veces. Ella y yo somos primas carnales, nuestras madres son hermanas y ya, sin tardar más, os voy a poner el fragmento en el que descubrimos juntas cuál es su resultado y en el que le pregunto también qué etnias creía ella que iba a tener. Os dejo con ello. ¿Qué resultados crees que vas a tener? ¿Y qué creéis vosotros que le va a salir a ella? O sea, paráis aquí el vídeo, ponéis en los comentarios qué creéis que va a tener y volvéis a dar el play al vídeo. ¿Ya? Sí, ya. Vale, yo creo que es algo más a la familia de mi padre. Y son más oscuros de piel. Puede que yo sí tenga algo del norte de África. Y me imagino que algo de Europa también. Francia quizás, pero tampoco mucho más allá. Pues vamos a ver los resultados de Marta. ¿Estás lista? Venga. Pues los ponemos. Eres ibérica, 87,9%. Menos. Italiana, 7,6%. Más. Norafricana, 3,1%. Y, atención que aquí viene la sorpresa, nigeriana, 1,4%. Pero tengo el pelo muy duro. Eso es de ahí. Como habéis visto, a pesar de ser primas hermanas, solamente coincidimos en dos etnias, que son la ibérica y la italiana, y ella tiene dos más que yo, que son la norafricana y la nigeriana. Otra cosa que nos sorprendió fue que no llegáramos a tener ni un 10% de ADN compartido, porque la verdad esperábamos tener más. Y yo entiendo que el ADN entre primos pues no puede tener un porcentaje muy alto, pero la verdad es que 10% nos pareció muy bajo. No sé si es más o menos la media o realmente es algo bajo. Si hay alguien entendido en el tema, que me lo deje en los comentarios. Luego se hizo el test mi madre, ella no va a salir en el vídeo, pero ya os adelanto que le hacía ilusión tener una etnia única. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al ver los resultados? Porque, atención, resulta que mi madre es, étnicamente hablando, idéntica a mí, o mejor dicho, yo soy idéntica a ella. Clavaditas, 96,5% ibérico y 3,5% italiano. Ni un 0,1 arriba ni un 0,1 abajo. Igual. Y yo ahora quiero saber si esto es normal. Si vosotros os habéis hecho también el test con vuestros padres, ¿os ha salido un resultado idéntico? ¿O habéis salido más diferentes? Y claro, viendo lo visto de que somos una familia mayoritariamente de ibéricos y de un poco italianos, la pregunta es, ¿qué etnias va a tener mi padre? Así que él también se hizo el test. Es de decir que a él le daba bastante igual la etnia que le tocara. Es más, yo creo que se hizo el test principalmente porque a nosotros nos hacía ilusión que se lo hiciera, no porque él tuviera una especial curiosidad. Y el caso es que con él también tuvimos sorpresas, no porque saliera ibérico, que era de esperar, ni italiano, que también era de esperar, sino porque también salió norafricano, finlandés y nigeriano. Bueno, y ya por último se hizo el test mi tía, hermana de mi madre y madre de mi prima. Bien, es verdad que a estas alturas pues sus resultados ya no nos sorprendieron tanto, pero no dejan de ser curiosos, porque después de todo mi tía, mi madre y yo compartimos las mismas etnias, ibérico e italiano, aunque en porcentajes diferentes pero muy parecidos. Bueno, ella es más italiana que mi madre y que yo y menos ibérica, pero
Total, ¿qué conclusiones saco de todo esto? Mi madre, mi tía y yo tenemos unos porcentajes muy elevados de ibérico, siendo el de mi madre y el mío totalmente idénticos. Esto puede deberse a que la familia de mi madre, siguiendo la línea materna, viene de una zona bastante aislada que son los valles pasiegos, de los que ya os hablé en mi anterior vídeo sobre este tema. Mi tía y mi madre, siendo hermanas, tienen casi un 40% de ADN compartido, lo cual me parece bastante alto. Todo lo exótico, por llamarlo de alguna manera, que tiene mi prima en su ADN le viene por parte de su padre, aunque curiosamente ella comparte con su madre un ADN más alto que yo con la mía. Y todo lo exótico que podría haber tenido yo y que no tengo, me habría venido de mi padre. Esto podría tener su explicación en que mi abuelo paterno, el padre de mi padre, también viene de la zona pasiega, pero mi abuela materna, la madre de mi padre, sí que viene de una zona costera y ahí ha podido haber más mezcla. Además, yo con mi padre tengo menos ADN en común que con mi madre, aunque la diferencia es un 0,3%. Y en el caso del ADN compartido entre tías y sobrinas es bastante parecido. En el caso de mi prima y en mi caso está en torno a un 25%. Y bueno, pues hasta aquí este repaso. Espero que os haya parecido interesante esta ampliación de información. En el vídeo anterior también me decíais que os gustaría que comparara mi resultado de ADN que hice con MyHeritage con otras empresas. Si seguís interesados en que haga eso, dejádmelo en los comentarios porque puedo hacer otro vídeo al respecto. Y por mi parte nada más. Si os interesa saber más cosas sobre la cultura turca o la cultura de otras partes del mundo, porque poco a poco también voy introduciendo otras partes, suscribiros a mi canal y no os olvidéis de estar ahí para mi siguiente vídeo.